encargada básicamente de la supervisión de la consulta de endocrinología y aparte de que hago algunos de los talleres que tenemos una vez al mes para que pues estén pendientes, tenemos talleres constantemente. Bueno, yo soy médico cirujano egresada de la Universidad de Anáhuac, soy especialista en endocrinología por el Hospital General de México, tengo una certificación por el Consejo Mexicano de Endocrinología. Aparte doy clases en pregrado en la Universidad de Anáhuac y tengo una certificación que se llama SCOPE, que es para el manejo y tratamiento de pacientes que viven con obesidad. Aparte soy miembro de la Endocrine Society y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y bueno, con esto empezamos nuestro taller. Bueno, pues este taller finalmente está centrado en nuestros pacientes que utilizan insulina, ¿no? Y el objetivo de esto es que entiendan cómo funciona, para qué lo utilizamos, cómo se comporta y a prevenir pues todas las complicaciones relacionadas al uso de la misma. Entonces, quisiera empezar platicando un poquito sobre qué es la insulina, porque luego la escuchamos por todos lados, igual y no tenemos una idea muy clara de qué es o cómo funciona. Entonces, partimos con que la insulina es una hormona, ¿ok? Por esta razón es que los endocrinólogos tratamos la diabetes porque finalmente nos encargamos de todas las hormonas del cuerpo. Esta hormona se produce en el páncreas, ¿ok? ¿Y de qué se va a encargar la insulina? La insulina lo que va a hacer básicamente es tomar la glucosa que hay en nuestra sangre, que a ver, recordemos que finalmente la glucosa de la sangre proviene de nuestros alimentos principalmente. Entonces va a tomar esta glucosa que obtuvimos de los alimentos y la va a guardar o meter a las células para que esta funcione como fuente de energía. Principalmente esta es la función de la insulina, o sea, comemos, la glucosa pasa a nuestra sangre y a su vez el páncreas produce insulina para que esta glucosa o azúcar funcione pues como energía dentro de las células. Siguiente diapositiva. Y bueno, partimos de que todos los seres humanos producimos insulina de manera natural. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Tenemos básicamente dos escenarios o incluso los dos juntos, ¿ok? Uno, no hay suficiente insulina. O sea, consumimos comida, la glucosa pasa a nuestra sangre y no hay suficiente insulina para procesar la glucosa. Esa es una. O en segundo lugar, sí hay insulina, pero hay resistencia a su acción. ¿Qué quiere decir esto? La insulina ahí está, pero no va a estar funcionando adecuadamente. Por lo tanto, la glucosa se va a acumular en la sangre y pues nos va a causar problemas. Básicamente, pacientes que no tienen insulina son aquellos pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 2 suelen tener un mix entre ambas cosas. O sea, si hay insulina, esta no es suficiente, pero aparte esa insulina no funciona bien. Por lo tanto, el tratamiento de la diabetes, dependiendo del caso de cada paciente, se va a basar en, uno, sensibilizar al cuerpo a la insulina, o sea, darle medicamentos para que esta insulina jale bien, o si de plano nos falta mucha insulina, pues administrarla, ¿no? Como supongo que es el caso de muchos de los que nos acompañan hoy en el taller, y por lo tanto, pues nos centraremos en esto, en el tratamiento con insulina. Siguiente diapositiva. Ok, entonces, de manera natural, como les estuve platicando, nuestro cuerpo va a producir insulina de acuerdo a la cantidad de glucosa que hay en la sangre. O sea, si yo me como un pastel, voy a producir la insulina suficiente para que la glucosa no sobrepase ciertos límites. Les digo, el problema es cuando este proceso no se puede lograr adecuadamente. Si esto pasa, pues la glucosa se empieza a elevar en la sangre. Y algo que me gusta decirle a mis pacientes o como me gusta explicarles es lo siguiente. A partir de ciertas cifras, la glucosa empieza a ser tóxica para el cuerpo, ¿ok? O sea, está perfecto que esté adentro de las células funcionando como energía, pero no circulando por la sangre. Al estar circulando por la sangre, esta glucosa se empieza a pegar a los vasos sanguíneos, por decirlo de alguna manera, y les causa, pues, daño, ¿no? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que más se dañan? Los de los ojos, los de los riñones, los de los pies, que son pues las típicas alteraciones que vemos en los pacientes con diabetes que, bueno, ya llevan mucho tiempo con esta condición, ¿no? Entonces, ¿a qué pacientes les dejamos insulina? En realidad no hay una pauta así específica, pero esto es lo que recomiendan las guías en general. En estos pacientes ya empezamos a valorar que probablemente la insulina que ellos producen no está siendo suficiente. Entonces, pacientes que en cualquier momento les encontremos una glucosa arriba de 300, ya son candidatos a utilizar insulina. Aquellos que tienen una hemoglobina glucosilada arriba de 10,
los pacientes que están aquí que viven con diabetes seguramente les suena familiar y es un laboratorio que pedimos frecuentemente y que nos habla de los niveles de glucosa los últimos 3 meses. Entonces, si nos sale arriba de 10%, quiere decir que sostenidamente tenemos la glucosa muy elevada. Y finalmente, pacientes con síntomas catabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tengan pérdida de peso inexplicable, que tengan, seguramente han visto algún paciente así, que ya se ven como que flacos por el tema de la glucosa pues elevada durante tanto tiempo. Estos pacientes también pueden ser buenos candidatos a utilizar insulina, porque recordemos que finalmente, si no hay insulina, nuestro cuerpo no va a poder usar esa glucosa como fuente de energía, ¿ok? Lo cual causa pues muchos síntomas incómodos. Ok, siguiente diapositiva. Ok, entonces con esto quiero platicar también algunos mitos comunes, que también ya tuvimos nuestro taller de mitos sobre la diabetes, pero creo que es algo muy frecuente con lo cual nos podemos llegar a encontrar pues en la consulta principalmente. Entonces, un mito frecuente es que la insulina causa ceguera, ¿ok? Entonces, pues no, o sea, la insulina, perdónenme, me estoy aquí acabando de contar bien. La insulina no causa ceguera. La insulina finalmente lo que les digo es que va a procesar esta glucosa. Lo que sí puede causar ceguera es esta glucosa persistentemente elevada, ya que se va a dañar la retina, que es la parte de nuestro ojo que va a captar pues, las señales que vienen del mundo externo, ¿ok? Podemos darle siguiente. Otra cosa que solemos escuchar muy seguido, yo estaba bien hasta que empecé a usar insulina, ¿ok? Y pues no, generalmente le dejamos insulina a pacientes quienes ya van muy avanzados en la enfermedad. Por lo tanto, hay algunos de ellos que pueden llegar a tener complicaciones. El tema es no tenerle miedo a la insulina, más bien frenar este proceso de glucosa elevada constantemente. Y pues, les digo, no está relacionado, más bien los pacientes que ya están complicados suelen necesitar ya utilizar insulina. Siguiente. Ok, otro mito muy común, si ya empecé a usar insulina, nunca la voy a poder dejar. Y eso también es incorrecto, porque les explico un poquito. Las celulitas que producen insulina en nuestro cuerpo, digamos que cuando te están trabajando a marcha forzada durante mucho tiempo, se cansan y dejan de producir insulina. Muchas veces empezamos el tratamiento, digamos que las descansamos unas semanas y a veces el mismo paciente empieza a producir insulina nuevamente. Esto sobre todo si se inicia de manera rápida. Obviamente el pronóstico es muy diferente de paciente a paciente, pero es algo que puede llegar a suceder, que la utilicemos de manera transitoria y más adelante la vayamos quitando. Entonces, no hay que tenerle miedo a la insulina. Como les digo, es una hormona que todos producimos y que si nos está faltando, pues hay que reponerla de alguna manera. Muy bien. Ahora que ya entendemos más o menos cómo funciona la insulina, quisiera platicarles de los tipos de insulina que son los que dejamos a nuestros pacientes. Entonces, aquí tenemos que ver dos conceptos, insulina basal e insulina rápida, y los vamos a ir desglosando para que ustedes entiendan un poquito mejor cómo funciona. Entonces, ¿qué es la insulina basal? La insulina basal va a mantener el nivel de glucosa estable en el ayuno y entre las comidas, ¿ok? Y básicamente esto imita la producción normal de nuestro cuerpo. Todos tenemos un poquito de insulina durante todo el día y ya producimos un poco más con las comidas. Entonces, la insulina basal generalmente es la primera que iniciamos y la vamos a encontrar en dos presentaciones. Tenemos la isofana o NPH, que aquellos que usan insulina seguramente la han visto, y generalmente es blanca, vienen en estos frasquitos transparentes, pero es blanca. Y esta insulina se aplica cada 12 horas. Como podemos ver en la grafiquita de la izquierda, la insulina NPH va a empezar a actuar poco a poquito, haciendo un pico más o menos a las 6 horas, cuando tiene su efecto máximo. Y luego va bajando poco a poquito. Por ahí de las 12 horas, la insulina ya no suele ser suficiente. Por lo tanto, este tipo de insulinas las dejamos 2 veces al día, casi siempre en la mañana y en la noche. Y luego tenemos las insulinas de 24 horas. Generalmente son transparentes, las podemos encontrar como Glargina, como de Gludec. Y estas insulinas son pues mucho más nuevas, la verdad son bastante más seguras por su estabilidad. Entonces quiero que vean cómo se comportan, no hacen picos, o sea, llegan a una meseta y se mantienen estables por el transcurso de 24 horas. Por esta situación se utilizan una vez al día
Y al evitar el pico, pues tenemos menos riesgo de tener bajones de glucosa durante estos picos. ¿Ok? Bien, como les decía, la NPH se las pongo aquí con sus dos piquitos. Generalmente la aplicamos cada 12 horas por este comportamiento. Y si se fijan, tiene estas dos curvitas hacia arriba a las 6 horas aproximadamente. Entonces, ¿cuál es una desventaja de estas insulinas? Porque, a ver, la ventaja es que son muy baratas por ser insulinas viejas. La desventaja es que cuando está en su nivel máximo, o sea, por ahí de las 6 horas, pueden venir episodios de hipoglucemia, ¿ok? Esto es bastante común. Y también, si no se ponen a tiempo, se pierde el efecto y a esas horas nos va subiendo la glucosa. Entonces, existen, son buenas opciones, pero creo que hay insulinas basales pues mucho mejores para evitar justamente los altibajos en la glucosa de nuestros pacientes. Bien. Y ahora, las insulinas de 24 horas pues son planas, empiezan a actuar. Cuando nos ponemos la siguiente, si se fijan, a las 24 horas no estamos en ceros, todavía hay algo de acción. Entonces, cuando ponemos la siguiente dosis, esta meseta se mantiene a niveles pues muy estables y así evitamos estas altas y bajas en los niveles de glucosa de nuestros pacientes. Ok, y ahora les voy a dar un ejemplo de cómo la ajustamos. ¿Ok? Esta grafiquita de aquí abajo es de una de mis pacientes justamente. Este paciente tiene un sensor de glucosa, un sensor de 24 horas, ya platicaremos de ellos un poquito más adelante. Pero bueno, estos sensores tienen la ventaja que nos arrojan una gráfica de qué pasó durante las 24 horas. Entonces, como les digo, la insulina basal tiene el objetivo de mantener la glucosa estable en ayuno. Por lo tanto, los ajustes los vamos a hacer de acuerdo al ayuno. Si se fijan, este paciente de aquí tuvo un bajón de glucosa, una hipoglucemia, por ahí de las 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente su nivel más bien su dosis de insulina esté muy alto para él. Entonces, con este tipo de mediciones nos vamos dando cuenta. A este paciente, por ejemplo, le bajamos la dosis de insulina basal para que amanezca en ayuno, pues en sus objetivos, que son entre 80 y 130 generalmente, ¿ok? Entonces, ese es el principal parámetro que nos ayuda a ajustar la insulina basal. Siguiente diapositiva. Ahora, ya vimos cómo funciona la primera insulina, que es la basal. Vamos a platicar un poquito sobre las insulinas preprandiales o insulinas rápidas. Preprandial quiere decir antes de comer, ¿ok? Entonces, estas insulinas van a mimetizar lo que pasa con nuestro cuerpo con las comidas. O sea, les digo, todos tenemos un poquito de insulina durante el ayuno, pero después de comer yo necesito procesar los alimentos que yo consumí. Por lo tanto, existen estos dos tipos de insulina que van a hacer un pico rápidamente, un pico muy alto, y van a desaparecer de la sangre pues también rápidamente para solamente cubrir la comida, ¿ok? Y tenemos dos tipos. Tenemos la insulina humana, que esta ya está más o menos en desuso, todavía la podemos llegar a encontrar. Y si se fijan, la acción dura casi 6 horas, es la que vemos a la izquierda. Tiene un pico que se tarda más o menos media hora en llegar y a las 6 horas todavía tenemos algo de esta insulina en nuestra sangre. Por lo tanto, no suele ser la primera opción, porque ¿qué pasa? Si yo como antes de media hora, ya se me subió la glucosa y apenas en media hora va a empezar a actuar esta insulina. O me tardo más tiempo en comer o como muy poquito y 4 horas después yo todavía voy a traer estos niveles de insulina muy elevados, lo cual pues me puede llevar a bajones de glucosa, ¿ok? Y ahora, a la derecha tenemos las insulinas ultra rápidas, que son las que más utilizamos actualmente. Las vamos a encontrar bajo los nombres de Lispro, Aspart o Glulicina, ¿ok? Estos son los tipos de insulina, obviamente hay diferentes marcas. Estas insulinas tienen la gran ventaja que empiezan a actuar en 15 minutos. Entonces, generalmente lo que le indicamos a nuestros pacientes es que se la pongan ya que vean la comida por ahí. O sea, no que hayan empezado a comer, pero igual y que se están sentando, preparando para comer, es el momento de aplicar la insulina. A los 15 minutos tenemos este efecto máximo y si se fijan, más o menos a las 2-3 horas ya no tenemos insulina rápida en nuestra sangre. Entonces, cubre muy rápido la comida que pues vamos a consumir en ese momento. ¿Ok? Los niveles máximos se alcanzan aproximadamente en 1 hora, entonces cubre el espacio de la comida pues de manera muy sencilla. Bien, siguiente diapositiva. Y como les digo, el objetivo es cubrir la comida. Entonces, lo ideal es que cada paciente se aplique insulina de acuerdo a lo que vaya a comer. A ver, no es lo mismo si me voy a comer un pastel que si me voy a comer
no sé, unos rollitos de jamón, ¿ok? Cada alimento tiene diferentes proporciones de carbohidrato, por lo tanto, lo ideal es que el paciente que utilice insulina sepa contar cuántos carbohidratos tiene su comida para que sepa cuántas unidades aplicarse. Esto generalmente lo hacemos en las consultas en conjunto con nutrición para que haya un muy buen control de la proporción y de cuánta insulina nos vamos a aplicar. Pacientes que no saben contar carbohidratos o que se les hace muy complicado o que estamos en este proceso, muchas veces les dejamos a lo que se llaman bolos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya les decimos, a ver, antes de cada comida te vas a poner, no sé, 4 unidades o 6 unidades, o sea, fijo independientemente de lo que comen. Pero como les digo, lo ideal es saber cuánto nos vamos a comer para aplicarnos la insulina adecuada a la porción, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo muy bueno. Entonces, este paciente también tiene su sensor, vemos que amanecen unas cifras muy adecuadas, pero aquí después de una comida se nos fue a volar, se nos fue a 340. ¿Ok? Entonces, este paciente justamente olvidó aplicarse su insulina rápida, pues antes de esta comida que hizo, por lo tanto los niveles se fueron muy altos. ¿Le podemos dar a la siguiente diapositiva? Entonces, ¿cómo prevenimos este tipo de picos? Aplicando esta insulina 15 minutos antes de comer. Vemos aquí el trazo del mismo paciente y vemos cómo esta curva se aplana al día siguiente, ya que se aplica pues la dosis de insulina que le tocaba antes de la cena, ¿ok? Aquí les pongo la jeringuita justo un poquito antes. Bien, y ahora, un error común de la insulina rápida o insulina preprandial. El error más común es aplicarla después de las comidas, ¿ok? O sea, sé que a todos les ha pasado de repente que ya están comiendo, ya vemos la glucosa volando y se la ponen. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en estos casos? Por ejemplo, lo vemos con este paciente. Hizo el pico a las 6 de la tarde, como podemos ver por acá. Ya había hecho el pico, o sea, la glucosa ya había alcanzado estos niveles tóxicos. El paciente se da cuenta y se aplica su insulina. Entonces, ¿qué pasa después? Esta insulina, a pesar de que ya no está comiendo, sigue procesando la glucosa, por lo tanto nos lleva a un bajón, a una hipoglucemia unas horas después. Entonces, lo ideal es justo aplicarnos 15 minutos antes de la comida para evitar estos sub y bajas con los niveles de glucosa. Ok, otras presentaciones que podemos encontrar, que esto es muy común que se prescriba sobre todo en las instituciones de salud, son las mezclas de insulina, ¿ok? Las van a encontrar como mix. Entonces, no es que estén mal, es que son más difíciles de usar y hay que entender bien cómo funcionan para evitar justamente altas y bajas. Entonces, la mix más común la vamos a encontrar en una presentación que se llama lisproprotamina. Esta actúa como la NPH, que es la que dura 12 horas. ¿Se acuerdan de la primera grafiquita? Y aparte trae lispro, que es una ultra rápida. Entonces, básicamente se comporta de esta manera. En la misma inyección tenemos la basal y tenemos la rápida. ¿Ok? Entonces es bien importante que tomemos esto en cuenta y que nos informemos bien con nuestro médico que nos está prescribiendo la insulina para saber a qué hora me la voy a poner. ¿Qué pasa si yo me pongo una insulina rápida y pues no voy a desayunar en las próximas 3 horas? Voy a tener un bajón, ¿ok? Entonces esto es bien importante y esto es algo bien común que pasa con este tipo de insulinas. También es bien importante que tengamos muy fijos nuestros horarios de comida porque a ver qué pasa si yo me tardo, no sé, en cenar. Ya me perdió acción la insulina basal, que es la azul, ¿ok? Entonces, en ese momento voy a tener una subida de glucosa. La verdad, el mix es una insulina que a mí no me gusta mucho utilizar porque se pierde esta flexibilidad de que el paciente se ponga su insulina a la hora que va a comer. ¿Ok? Pero bueno, existe y si ustedes la utilizan, es importante que entiendan cómo funciona para que sepan a qué hora la van a poner. Otro tipo de mezcla que este es menos común, esta la encontramos bajo la marca Rhizodec, pero esta mezcla trae Degludec, que es una de 24 horas, con Aspart, que es una ultra rápida. Entonces quiero que aquí vean la diferencia. La Degludec, como dura todo el día, que es la gráfica azul, no hace picos, o sea, está estable a todas horas. Entonces, ¿qué pasa si yo me la pongo pues a la hora que ya voy a comer? Utilizo mi insulina rápida para cubrir mi comida, pero la insulina basal se mantiene estable, ¿ok? Entonces, en caso de elegir una mezcla, pues esta suele ser una mejor opción porque evitamos este altibajo y que se pierda el efecto de la insulina basal. Pero bueno, es algo que existe, son presentaciones que tenemos disponibles en el mercado y pues que hay que conocer, sobre todo si las estamos utilizando, ya sea para nosotros mismos como pacientes o las prescribimos como médicos, ¿no? Listo. Ok. Entonces ya vimos qué es la insulina, cómo funciona.
qué tipos de insulina tenemos. Ahora vamos a platicar de técnicas de aplicación, porque esto es vital para que también la insulina haga el efecto que pues debe de hacer, ¿no? Recordemos que la insulina se aplica subcutánea. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos diferentes capas en pues abajo de la piel, ¿ok? Tenemos la piel, luego tenemos la grasita subcutánea, que es donde debe de ir la insulina, y luego viene el músculo. Entonces, la insulina es bien importante que no quede ni en la piel ni en el músculo, que quede en la grasita, ¿ok? Y para esto tenemos dos tipos de presentación. Tenemos la presentación en frasco, que es la típica, el vial que le sacas con tu pues, jeringuita, y tenemos las plumas que ya vienen precargadas, ¿ok? Vamos a ver cómo se aplica cada una de ellas. Ok, entonces del frasco les digo, no hay pierde, es un frasquito con nuestra insulina. Ya vimos que si es blanca dura 12 horas, si es transparente dura 24 y generalmente vamos a usar una jeringa para extraerla. Entonces, hay diferentes tipos de jeringa y es importante saber cuál vamos a comprar porque aquí también podemos tener problemas con nuestra dosis. Tenemos de 100 unidades, 50 unidades y 30 unidades, que también lo podemos encontrar en mililitros. Entonces, aquí depende mucho cuánto te haya dejado tu médico. Siempre dejamos la insulina en unidades. Entonces, las de 100 unidades, si te fijas, bueno, no se ve muy bien, pero vienen de 10 en 10. Entonces, si yo te dejo 22 unidades, va a ser bien difícil cargarlas con la de 100 unidades. Por ejemplo, mejor nos vamos a una de 30. O no sé, si tú utilizas 40 unidades, pues no te va a caber en la de 30. Tienes que utilizar una de 50 o una de 100. Entonces, aquí es bien importante que se fijen cuál jeringa les conviene más para la dosis que su médico les dejó. O, por ejemplo, si utilizamos una basal, que generalmente son dosis muy altas, de que 20 unidades, y las rápidas que suelen ser 4 o 6, pues podemos tener una de 50 para la basal, una de 30 para la rápida, etcétera. O sea, hacer la combinación y tener disponibles las jeringas que pues necesitemos de acuerdo a nuestra dosis. Básicamente vamos a encontrar estas tres, les digo, de 100, de 50 o de 30 y su equivalente en mililitros, que es 1 mililitro, 0.5 mililitros o 0.3 mililitros. En la cajita viene así tal cual toda la información. ¿Vale? Ok, otro tip que yo les doy a mis pacientes es que chequen el color de la tapa, porque quiero que vean, esta es una foto que tomé en mi consultorio, una disculpa con la luz, pero hay tapa naranja y hay tapa transparente. Entonces, la tapa transparente mide 13 milímetros, la aguja es mucho más larga, ¿ok? Y la tapa naranja son agujas muy chiquitas y también dependiendo de cuál tapita hayamos encontrado, que las de tapa transparente, las grandotas, suelen ser de 1 mililitro. Pero es importante que lo identifiquemos porque aquí también depende cómo vamos a colocar la aguja al momento de administrar insulina, que es la siguiente diapositiva. Ok, perdón, es la siguiente, pero déjenme explicarles esta de aquí. Ok, ¿cuál es la técnica de aplicación adecuada de la insulina? El paso número 1, y parecerá broma, pero esto es algo que pasa muy frecuentemente. El paso número 1 es ver que tu insulina haya estado refrigerada. La insulina es bien importante que no se caliente porque pierde efectividad, o que es una insulina que ya no sirve. Entonces, es bien importante que la insulina no se haya quedado afuera, no se haya quedado en el coche, no se nos haya ido la luz. Y en segundo lugar, verificar la fecha de caducidad, porque también pierde eficacia. Entonces, si es una insulina caduca, es una insulina que se calentó, ni lo piensen porque no va a funcionar, ¿ok? Vamos a tener problemas con la glucosa. Es lo primerito. El paso número 2 va a ser retirar la tapita. Todos los frasquitos tienen una tapita de plástico, se retira y va a quedar un pequeño diafragma de plástico, que es lo que podemos ver en el paso 2. Es esto como que blanco en la tapita, ¿ok? Esto blanco o este diafragmita siempre hay que limpiarlo con alcohol. Puede ser una toallita alcoholada, puede ser una pequeña toronda con alcohol antes de funcionarlo. Y el paso 3, hay que voltear el frasquito, el diafragma y extraer pues la cantidad de unidades que nuestro médico nos haya indicado, ¿ok? Aquí no hay mucho pierde con la aplicación. Siguiente diapositiva. Y ahora sí, ¿cómo vamos a aplicar dependiendo del tipo de aguja? Entonces, las agujas de tapa naranja, que son las de 6 a 8 milímetros, van a 90 grados, ¿ok? Ya están hechas estas insulinas que a 90 grados, o sea, derechito sobre la piel, lleguen a la grasa subcutánea, que es donde tienen que estar.
Las de 13 milímetros, que son las de tapita transparente, hay que inclinarlas un poquito. Estas se ponen a 45 grados para que lleguen a la grasa subcutánea y no se nos vayan a pasar al músculo, ¿ok? Entonces, esto es bien importante para un adecuado funcionamiento y absorción de la insulina. Y bueno, no hay que olvidar que también hay que pasar la toallita alcoholada por la piel, que esté súper limpio antes de aplicar. ¿Y dónde se aplica la insulina? En cualquier lugar donde haya grasita, ¿ok? O sea, donde esté fácil de alcanzar. Entonces, los lugares recomendados son los siguientes. En el abdomen, todo el abdomen puede ser, porque hay gente que solo se lo pone alrededor del ombligo, o sea, el abdomen en general. Se puede poner en la cara posterior de los brazos, o sea, donde no hay tanta masa muscular, en los glúteos o en la zona exterior de los muslos, ¿ok? Y recomendamos siempre al paciente cambiar el sitio de aplicación, o sea, no te estés aplicando todos los días o todas las veces en el mismo sitio, porque también aquí se afecta un poquito la absorción, que es la siguiente diapositiva. Hay algo que se llama lipodistrofia, ¿ok? La grasita que está expuesta a insulina se empieza a hacer como dura, ¿ok? Y en estos sitios no se absorbe bien la insulina. Entonces, por eso es bien importante que siempre roten el sitio de aplicación. Una aplicación en el brazo, otra en el abdomen, otra en el muslo y van cambiando de lugares porque justamente se empieza a hacer durita esta grasa, ¿ok? Entonces, si ustedes identifican algún sitio de lipodistrofia, ya hay que evitarlo y evitar inyectarse ahí porque sí nos va a afectar cómo se comporta la insulina posteriormente, ¿ok? Esto es súper importante. Ok, siguiente diapositiva. Y ahora vamos a platicar de las plumas. El paso número 1 sigue siendo exactamente igual a lo que les comenté. Hay que checar que no esté caduca y que no se haya calentado, ¿ok? Todavía si se mantiene a temperatura ambiente fresco puede sobrevivir, pero si ya se calentó esa pluma o ese frasquito, pues hay que desecharlo. Lo primero que vamos a hacer con las plumas es colocar una aguja nueva. Las agujas vienen en estos como pequeños conitos que vemos aquí en la imagen, que traen dos tapas de plástico para proteger la aguja, ¿ok? Las agujas suelen ser muy pequeñas y similares a las jeringas de tapa naranja, ¿ok? Entonces, ya que le pusimos nuestro conito con la aguja, que se pone enroscándolo, hay que cargar la cantidad de insulina indicada por el médico. Estas plumas ya están precargadas, ya traen la insulina dentro de la plumita. Entonces, generalmente les vamos dando vueltas y se va haciendo un pequeño torniquete, como podemos ver en la imagen, pues tal cual donde está la pluma, se va como que saliendo la tapita hasta que logramos ver el número con la cantidad de unidades que nos indicó nuestro médico en la pantallita. Una vez que vemos el numerito, hay que retirar las dos primeras tapitas de plástico que vamos a ver ahí. Recuerden que son dos, porque también es un error común que solo quitan la primera. Hay que quitar las dos tapas de plástico, ¿ok? Siguiente diapositiva. Y bueno, estas agujas se van a poner a 90 grados en la piel y una vez que estamos adentro presionamos el botón de la pluma, ¿ok? Solita la pluma va a regresar a 0, ¿ok? Vamos a escuchar un clic al final de que empieza a pasar toda la insulina. Una vez que escuchamos el clic, vamos a esperar 6 segundos y pues retiramos, ¿ok? Los sitios de aplicación son exactamente los mismos y también hay riesgo de lipodistrofia. O sea, siempre que utilizamos insulina hay que rotar el sitio de aplicación, ¿ok? Tenemos muchos lugares, entonces siempre estarlo cambiando y evitar estas zonas duras en la piel que podemos llegar a encontrar. Bien, siguiente. Ok, y bueno, para casi terminar esta plática, les voy a platicar sobre el automonitoreo. Deme un segundito que estoy teniendo problemas técnicos con mi cargador. Ya voy, perdónenme. Ok, entonces, el automonitoreo lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Y esto es súper importante porque finalmente, como médicos necesitamos saber cómo está la glucosa para hacer ajustes de dosis. Como ya vimos en las grafiquitas, vemos de que si la basal amaneció, más bien si amaneció bien la glucosa en ayuno para moverla a la basal, si estás haciendo picos después de comer. Entonces, esta información es bien importante que el paciente la recabe para las consultas. Y tenemos dos maneras de hacerlas. La primera es el monitoreo continuo, que les voy a explicar qué es, y la otra es tal cual con un glucómetro y nos da la misma información, bueno, no la misma información, pero nos da información también muy precisa y nos puede ayudar a hacer estos ajustes de dosis. ¿Ok? Entonces, el monitoreo continuo es un pequeño sensor. Deme un segundito que estoy pidiendo otro cargador, que me estoy quedando sin pila.
Listo. Como les comento, el monitoreo continuo es este aparatito que se pega en el brazo generalmente, que nos va a reportar la glucosa a lo largo de 24 horas. Entonces nos va a dar un reporte bien padre a los pues, médicos que prescribimos la insulina, porque la vamos a ver de la siguiente manera. O sea, literal vemos todo el día cómo se comportó la glucosa y podemos hacer ajustes con el paciente pues muy fácil. O sea, podemos llegar a preguntar de que, a ver, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando hiciste este pico tal día, ¿qué pasó? No, pues me pasé con los carbohidratos o me puse tanta insulina o pasó X cosa. Entonces, con esto podemos hacer diversos ajustes. La verdad es que son aparatitos muy prácticos e incluso se han relacionado a mejorías del control de la glucosa simplemente por tenerlos, ya que nos da esta información de cómo se comporta la glucosa dependiendo de lo que vayamos comiendo. ¿Ok? Y nos va a dar esta medición que se llama tiempo en rango, que la verdad es que es súper, súper, súper útil. El tiempo en rango se ha correlacionado con la aparición de complicaciones de la diabetes, perdón. Entonces, un tiempo en rango menor a 70 se considera como un excelente, mayor a 70, perdón, se considera como un excelente control. Y el aparatito nos lo va a calcular de esta manera, ¿ok? Todos los días. Entonces, la verdad es que es una excelente opción. Cuando se puede adquirir y puede ser parte del tratamiento, son excelentes opciones para el control de la glucosa y pues para que les vaya bien a nuestros pacientes finalmente, ¿no? También si tienen un adulto mayor, un niño, etcétera, que utilice insulina, esto es lo mejor que pueden tener. Ok, siguiente diapositiva. Y ahora, ¿qué pasa cuando dices, a ver, no, de plano? Porque suelen ser un poco caros, rondan como los 1,500 pesos mensuales, o sea, solamente por tener el sensor. Pero bueno, digo, ustedes saben que finalmente con la diabetes solemos utilizar varios medicamentos. Si se puede adquirir, qué padre, y si no es necesario, sí aprender a usar el monitoreo con glucómetro. Entonces, ¿qué pasa? Durante las consultas les entregamos a nuestros pacientes esta hojita en blanco, ¿ok? Que está cuadriculada y ponemos ahí antes del desayuno, 2 horas después, antes de la comida, 2 horas después, antes de la cena, 2 horas después y comentarios, ¿no? Vamos a pedir al paciente que tome la glucosa en ciertos horarios dependiendo de qué queramos ver, ¿ok? Generalmente lo que yo les solicito a mis pacientes es que 15 días antes de que me vayan a ver, tomen la glucosa por lo menos 2 veces al día en diferentes horarios para llevarme una idea de cómo se está comportando esa glucosa. Un ejemplo, empiezo el día 1 antes y después del desayuno, ¿ok? Entonces, antes de desayunar yo me tomo la glucosa con el glucómetro y anoto en mi hojita cuánto tengo de glucosa. A las 2 horas repito el proceso. Me tomo una muestra, una gotita de sangre, la pongo en mi glucómetro y anoto. Y así ya tengo como la primer curvita durante el desayuno. Al día siguiente repetimos el proceso antes de la comida, al día siguiente antes de la cena y así. O sea, depende de qué queramos ver. Pacientes que nos urge que estén súper bien controlados o que están medio inestables, pues les pedimos más pinchazos pues durante el día, ¿ok? Entonces es una buena manera de hacerlo. Se ve un poquito como esta foto de acá. Y digo, en las consultas en línea nos ayuda a hacer muchísimos ajustes porque lo que le pedimos al paciente es que le tome una foto a su hojita de monitoreo y nos la envíe. Entonces es una gran manera de llevar un control de la glucosa pues de manera virtual, que es como trabajamos en Hormoni. Y bueno, si quieren repasar un poquito sobre... Ya tenemos nuestra página de YouTube, los invito a suscribirse porque aparte de que vamos a cargar los talleres, tenemos estos videos informativos de cómo llenar el automonitoreo, cómo usar el glucómetro, cómo utilizar la pluma o cómo cargar la jeringa de insulina. Entonces, esto lo pueden consultar en cualquier momento y les dejo pues por acá nuestra página. ¿Va? Y bueno, ok, perfecto. Pues ahora sí platiquemos cómo prevenir problemas, las subidas y las bajadas de glucosa, que son las hiper e hipoglucemias. Vamos a empezar con las hipers. La hiperglucemia se define como una glucosa elevada, ¿ok? Generalmente hablamos de glucosa elevada cuando estamos arriba de 180. Entonces, mucho ojo aquí porque luego también hay pacientes que andan en 200 y sienten que están bastante decentes. Arriba de 180 ya no es normal, ya vamos a empezar a tener problemas, ¿ok? ¿Cuáles son las causas más comunes? Número 1, cuando la glucosa amanece alta, generalmente es una dosis de insulina insuficiente, ¿ok? O sea, nuestra basal no está bien ajustada. Cuando es después de las comidas, aquí hay 2 opciones. O comimos demasiados carbohidratos o la dosis de insulina fue insuficiente para cubrir esta ingesta, ¿no?
Aquí es donde entra, es muy importante que el paciente sepa hacer su conteo, sepa cuántos carbohidratos consumió y por lo tanto cuántas unidades aplicarse, ¿ok? Y bueno, aquí no están exentos los pacientes que no usan insulina, también si se pasan, pues van a tener este subidón después de comer. ¿Va? Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante una hiperglucemia? Porque, a ver, hay de hiperglucemias y hay hiperglucemias. Tenemos unas que, digo, se sube y nos sentimos bien y al rato se bajan y no pasó nada. Y ahorita vamos a platicar ya de las complicaciones graves de la hiperglucemia, ¿ok? Esto obviamente es en agudo, ¿ok? Ya crónicamente estar constantemente en hiperglucemia, pues nos va a causar ciertas complicaciones, que si les gustaría, luego les hacemos un taller de eso. Pero, bueno, a ver qué pasó. Aquí el paciente ya comió, tuvimos la glucosa en 300. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, lo ideal es una vez que nos acordemos, revisar la glucosa y aplicar insulina rápida según los niveles y según la sensibilidad. Aquí cada paciente debe de saber más o menos cuánto de glucosa les baja cada unidad de insulina, ¿ok? Si ya vemos que vamos en declive, o sea, por ejemplo, ya se hizo el pico, ya va bajando la glucosa, pues no aplicar insulina aquí porque si no va a venir un bajón pues posterior, ¿no? Pero bueno, lo ideal, como comentamos, es aplicarla después de comer. Generalmente estos picos que no causan mayor complicación suelen ser asintomáticos, pero recordemos que el problema pues viene siendo a largo plazo. Aquí mi recomendación es revisar pues qué tanto les baja la insulina, la glucosa a la insulina, perdón. Ya sabemos si nos bajan, no sé, 2 unidades nos bajan más o menos 100, pues aplicamos de acuerdo a lo que estemos midiendo. Y bien importante, siempre verificar por lo menos 1 hora después que ya estemos dentro de rangos normales y que no vayamos pues en picada, ¿no? Posteriormente. Ahora, condiciones graves de la hiperglucemia, ¿ok? Que les digo, la gran mayoría son estos picos que pues no sentimos nada. Pero sí existen 2 complicaciones graves que hay que conocerlas y saber actuar cuando se vayan, o sea, saber qué síntomas dan antes de que se presenten, porque estas 2 pues ameritan hospitalización, ¿ok? La número 1 se llama cetoacidosis diabética. Esta es más común, no es exclusiva, pero es más común en pacientes que viven con diabetes tipo 1, ¿ok? Ya que estos pacientes pues no producen nada de insulina y se la tienen que aplicar. Y número 2, existe algo que se llama estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿ok? Este es más común en pacientes mayores y esta consiste en que hay tanta glucosa en la sangre, lo voy a decir de manera muy coloquial, que esta sangre se empieza a hacer espesa y puede haber muchas alteraciones pues neurológicas y muchos problemas, ¿ok? Generalmente, estas dos condiciones se presentan con niveles superiores a 200. Les digo, no cualquier pico de 200 nos va a llevar a esta, pero cuando las encontramos estamos arriba de 200, ¿ok? Entonces, es bien importante, pues, identificar estas cifras de glucosa altas. Ok, entonces síntomas de alerta, que este es bien importante que todos los familiares, todos los que vivimos con un paciente con diabetes, todos los que tenemos diabetes, tenemos que conocer, ¿ok? Los síntomas de hiperglucemia son los siguientes. Mucha sed, que es polidipsia, o sea, que estemos tome agua y seguimos con sed. Poliuria, o sea, estar yendo al baño constantemente a hacer pipí. Súper importante identificarlo. Estos 2 son síntomas de que la glucosa puede estar muy alta. Conforme esto va avanzando, puede haber dolor abdominal, puede haber malestar general, puede haber diarrea, puede haber aliento a cetonas, que son estas sustancias que se producen justamente cuando no hay nada de insulina y huelen tal cual como el removedor de esmalte o barniz de uñas. O sea, es un aliento pues muy particular, ¿ok? O visión borrosa. Cuando pasan algunas de estas, pues es importante que revisemos nuestra glucosa. Ya lo que les quiero recomendar a todos los pacientes que utilizan insulina es que tengan sensor y tiras para cetonas, ¿ok? Sobre todo los que tienen diabetes tipo 1, esto vale toda la pena del mundo. Les puse la marca porque es la única que tenemos en México. Aquí no le hacemos promoción a ninguna marca, pero bueno, las que podemos encontrar en el mercado se llaman Freestyle y son las tiras moradas, ¿ok? Las tiras azules son para glucosa, las moradas son para cetonas. Entonces, si yo me enfermé, no sé, salí a la calle, me intoxiqué, estoy vomitando con diarrea y veo que mi glucosa está súper alta, es bien importante siempre tener a la mano el sensor de cetonas porque nos puede indicar que podemos empezar o sea, que puede ser el inicio de una complicación y pues lo podemos evitar de diversas maneras. Ok, siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer?
Las guías inglesas y de Estados Unidos las manejan como sick day rules. ¿Qué quiere decir esto? Reglas para nuestros días que nos enfermemos, ¿ok? Y tenemos que saber monitorizar nuestra glucosa y las cetonas en aquellos pacientes que utilizan insulina, sobre todo que tienen pues requerimientos muy altos, ¿no? Lo primero que se recomienda es consumir, todavía no, líquidos sin azúcar cada hora, o sea, que nos estemos constantemente hidratando. De 100 a 200 mililitros cada hora de líquido sin azúcar. En caso de que no podamos consumir sólidos, aquí sí se permite pequeñas cantidades de carbohidratos cada hora. Aquí podemos ayudarnos de un suero, por ejemplo, o algo que sí contenga algo de glucosa, algo que contenga un poquito de jugo, leche, incluso lo mencionan las guías, y hay que estar corrigiendo nuestra glucosa cada 4 horas. O sea, por ejemplo, si yo usualmente me pongo 4 unidades antes de cada comida y veo que está alta la glucosa, me estoy hidratando y cada 4 horas me estoy poniendo insulina con mi esquema habitual. ¿Ok? Esto dura lo que dura la enfermedad. Les digo, lo más común es que sean alteraciones gastrointestinales, o sea, vómito y diarrea. ¿Ok? Siguiente. Nos fuimos para atrás. Ahí estamos. Ok, ahora, durante este momento que estamos como que entre que vomitando y consumiendo líquidos y demás, hay que estar revisando la glucosa y las cetonas cada 2 a 4 horas, sobre todo si vemos que la glucosa está persistentemente arriba de 200, ¿ok? Entonces, aquí nos sirve mucho el sensor de cetonas porque les digo, la primera complicación y la más común se llama cetoacidosis diabética. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cetonas, que son ácidas, empiezan a acumular en la sangre y empiezan a hacer ácida la sangre con las consecuencias que esto lleva. Los famosos comas diabéticos son la consecuencia extrema de cualquiera de las complicaciones, tanto las de hiper o de hipo, ¿ok? Que ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, entonces, estamos con la glucosa alta, me estoy hidratando, yo me tomo mis cetonas y estos son los niveles que nos va a marcar el sensorcito, ¿ok? Si estamos abajo del 0.6, perfecto, normales, repetimos en 4 horas y seguimos nuestro proceso de hidratarnos y estar poniéndonos insulina. Si vemos que ya se empiezan a subir, que están entre 0.6 y 1.5, hay que avisarle al médico y seguir corrigiendo la insulina, ¿ok? Alerta es cuando estos ya marcan arriba de 1.5. Aquí generalmente les recomendamos a los pacientes que aumenten un poquito la dosis de insulina, 10%, y que se estén corrigiendo cada 2 horas. Si vemos que esto persiste o que las cetonas llegan a 3, hay que acudir a urgencias inmediatamente, ¿ok? Pero bueno, tener estos sensores nos ayuda a tomar decisiones informadas en nuestra casa y no llegar en malas condiciones al hospital. O sea, llegar cuando se está iniciando y en el momento que todavía se puede corregir y que no hay consecuencias graves. Ok, entonces esas son las hiperglucemias, o sea, la glucosa alta. Ahora, ¿qué pasa con las glucosas bajas? Que esta es la complicación más común. Son las bajas y no las altas. La hipoglucemia, aquí discúlpenme que le puse hiporglucemia, es hipoglucemia. La hipoglucemia se va a dividir en varios grados según el nivel de conciencia del paciente, ¿ok? Generalmente la hipoglucemia grado 1, grado 2 es un paciente despierto y que puede reaccionar, que igual no se siente tan bien, pero que puede reaccionar, ¿ok? Los que han tenido una hipoglucemia, no me dejarán mentir, son pues muy sintomáticas o muy incómodas. Los síntomas suelen ser por liberación de adrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a dar taquicardia, sudoración, malestar, mucha hambre, irritabilidad y generalmente estos síntomas son indicativos que nuestra glucosa puede estar baja. Si los llegamos a presentar, es bien importante que nos tomemos la glucosa y verifiquemos. Se define una hipoglucemia como aquel nivel de glucosa abajo de 70 en todos los pacientes que viven con diabetes. Y siempre que estamos abajo de 70, lo que se recomienda es consumir 15 gramos de carbohidratos simples. ¿Cuánto es esto? Generalmente es media fruta, por ejemplo. Jugos no se recomiendan mucho porque suelen tener más de 15 gramos. Media fruta es lo más frecuente que tenemos en nuestra casa. Es importante que sean carbohidratos simples, que no contengan grasa o proteína. O sea, no un yogurt, no una barrita como con chocolate, cosas así, porque al tener otros compuestos aparte de los carbohidratos, no se van a absorber tan rápido y por lo tanto no nos van a recuperar la glucosa pues tan rápido como quisiéramos. Entonces, algunos tips que les puedo dejar es comprar tal cual estos como productos que ya contienen específicamente 15 gramos de carbohidrato. Los podemos encontrar en Amazon o en Mercado Libre y hay un montón, y hay de muchas marcas, literalmente los que más les gusten. Y si utilizamos insulina, es importante que siempre traigamos uno con nosotros. Y un tip que les voy a dar, que a mí me lo dio una nutrióloga, por eso la importancia de trabajar en conjunto con nutrición, es que los Skittles, estos dulces, cada bolita tiene 1 gramo de carbohidrato, entonces nos podemos comer 15, ¿ok?
Una vez que nos comamos nuestros 15 gramos de carbohidratos, hay que estar revisando la glucosa cada 15 minutos hasta que nos aseguremos que estamos arriba de 70, ¿ok? Esto obviamente es un paciente despierto y que tenga a la mano, pues, carbohidratos. A ver, si no tenemos nada, no nos vamos a esperar a que nos baje más la glucosa. Lo que haya, pero esto es pues el escenario ideal y el objetivo de este taller es que nos preparemos pues para que no nos agarren no nos agarre el imprevisto, ¿ok? Va, entonces siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pacientes inconscientes, porque a ver, el principal sustrato del cual nuestro cerebro se alimenta es la glucosa. Si no tenemos glucosa, podemos quedar inconscientes, ¿ok? Eso es súper importante entenderlo y que lo sepan los familiares de pacientes que viven con diabetes. Entonces, existen estos kits de emergencia que vale mucho la pena que los tengamos en casa si utilizamos insulina. Podemos encontrar glucagón, ¿ok? El glucagón es una hormona que provoca que nos suba la glucosa y lo tenemos en dos presentaciones. Tenemos la intranasal y tenemos la intramuscular. La más fácil de conseguir es la intranasal y la verdad es que se utiliza muy fácil. Esto empieza a actuar más o menos en 5 minutos. Entonces, si yo tengo un familiar que está inconsciente, que sé que vive con diabetes, que sé que utiliza insulina, lo primero que yo tengo que hacer es ir y tomarle la glucosa. Si yo veo que el paciente tiene la glucosa abajo de 70 y no responde, inmediatamente hay que hacer esto. No hay que tratar de ponerle alimentos en la boca, no hay que tratar porque se puede ahogar, etcétera. Lo ideal es que tengamos uno de estos kits de emergencia en nuestra casa. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces les digo, lo más común y lo más fácil de encontrar es el glucagón intranasal y se aplica tal cual como si fuera una Frin, ¿ok? Viene en un frasquito amarillo, es dosis única, es importante no jugar con él antes de que lo utilicemos y que lo tengamos pues ahí para emergencias y que toda la casa sepa dónde está. Este se pone tal cual en la nariz y se presiona. A los 5 minutos, el paciente debería de empezar a aumentar sus niveles de glucosa. Es importante de todas formas que siempre que tengamos un paciente inconsciente en casa, pues llamemos a una ambulancia en lo que esto va funcionando, ¿ok? Y pues, pues ya que llevamos 50 minutos con esta plática, quiero saber si hay preguntas. Veo por ahí que un par de personas escribieron. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Y pues vamos a empezar a contestar preguntas. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. ¿Quieres irlas leyendo tú y yo los voy contestando? Sí, te voy a empezar a hacer primero las que nos llegaron por WhatsApp, porque esas nos llegaron hace como media hora. Otra vez no te escucho y no sé si soy yo. Creo que sí eres tú. No, sí me sale sensor de que estoy. A ver, un segundito. Sí, sí era yo. Perdónenme. A ver. A ver, un segundito con una de las preguntas. Ok, las voy a empezar a leer yo, ¿va? Perfecto. Entonces déjenme abrir las preguntas y empezamos. ¿Sabes qué? Yo no las puedo abrir, Mariana. No me salen a mí. Ahí vamos. Problemas técnicos. Vaya, me las van a mandar. Ok, me preguntan que dónde se consigue el sensor. El sensor se puede pedir en cualquier farmacia, la gran mayoría de ellas la tienen, se llama sensor Freestyle. En YouTube pueden encontrar un video de cómo aplicárselo y también pueden, o sea, la misma cajita donde viene el sensor trae un instructivo de cómo se aplica. Les va a pedir que bajen una aplicación, que lo estén escaneando. Yo les sugiero que lo escaneen por lo menos 4 veces al día para que al médico nos salga el trazo completo. Entonces, los que nos dedicamos a diabetes, pues sabemos cómo entrar al sensor del paciente, estar sincronizados, pero tiene muchas ventajas como que puedes agregar un familiar para que él vea tus cifras de glucosa. Entonces, la verdad es que es muy práctico, pero en cualquier farmacia lo pueden encontrar. A ver, ahí me escuchas, ¿verdad? No, creo que de todos modos no me escuchas, se la sigo mandando. Me ponen, ¿en qué momento se puede realizar una curva de insulina con glucosa?
Bueno, esta prueba se llama curva de tolerancia a la glucosa. Lo utilizamos para diagnóstico de diabetes. Pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes, pues no tiene caso hacerla. O sea, esto es para diagnóstico. Definimos que ya hay diabetes cuando la glucosa basal está arriba de 126, perdón, y la glucosa después de lo que les dan de tomar, que son 75 gramos de glucosa, a las 2 horas, si está arriba de 200, ya es un diagnóstico de diabetes. Ya si es tipo 1 o tipo 2, pues depende de otras características, pero ya con esto hacemos diagnósticos. Preguntan también, en las hipoglucemias, si los 15 gramos de hidratos de carbono responden al aumento de glucosa, ¿será conveniente volver a dar la misma dosis? O sea, sí, pero acuérdense que el objetivo es subir la glucosa arriba de 70. Si ya se logró, pues ya quedó. Pero sí, o si ya identificamos que eso nos funciona, pues sí podemos repetir más adelante si vemos que vuelve a bajar la glucosa a menos de 70. Ok, me ponen también, en el caso de la rápida que inicia su acción a los 30 minutos, ¿lo correcto es inyectar 30 minutos antes? Sí, o sea, efectivamente, la que empieza 30 minutos antes, que viene como insulina humana, o las ultra rápidas, que son Lispro, Aspart y Glulicina, son 15 antes. La verdad es que si pueden hacer el cambio de humana a ultra rápida, es mucho más fisiológico y es más fácil de manejar, pero efectivamente, si vas a usar insulina humana, es a los 30 minutos. Me ponen también, en el caso de las mezclas que no tienen basal, ¿cómo podrá hacer su aplicación en cuestión de los tiempos? Todas las mezclas tienen basal. O sea, el punto de la mezcla se supone que es no hacer tantas funciones durante el día. Entonces, si es mezcla, siempre tiene basal. Hay unas basales que aparte tienen unos medicamentos que se llaman GLP-1 en la misma jeringa, pero todas tienen basal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber si es un mix o si es una de Gludec Aspart para saber a qué hora te lo vas a poner de acuerdo a las gráficas. Preguntan también si la insulina basal es mejor ponerla de mañana o de noche. Esto depende de cuál utilices. Si utilizas una que dura 12 horas, pues mañana y antes de dormir, o antes de cenar más bien. Y si es la que dura 24 horas, no importa, porque dura 24 horas. Entonces, esa es la hora que mejor te convenga, siempre y cuando sean más o menos a la misma hora, se mantienen los niveles muy estables durante las 24 horas. A mí me gusta dejársela a mis pacientes antes de dormir, porque siento que a esa hora no se les olvida y se mantiene pues súper estable sin hacer estos picos. La verdad es que las mejores son las que duran 24 horas. Me ponen que qué pasa si se inyectan el abductor como dentro de la pierna. Pues no es lo ideal. El tema con las insulinas es que, a ver, finalmente tienen cierto diseño farmacológico para que se vayan librando poco a poquito a la sangre, te duren todo el día o te duren lo que te tengan que durar. Eso está diseñado para que se libere pues desde la grasa subcutánea. Si está en otro tipo de tejido que se haya quedado en la piel o en el músculo, pues puede tener comportamiento impredecible. Entonces, pues no, hay que usar el medicamento como fue diseñado para que pues tenga el efecto esperado. Entonces, los lugares que les comenté es donde solemos acumular más grasa subcutánea y es más fácil aplicarlo pues en estos sitios para que entre directito a la grasa y no se vaya a quedar en el músculo o en la piel. Me ponen por ahí, pacientes con diabetes tipo 1, ha tenido pacientes que requieran menos de 0.4 por kilo de peso. Pues no, los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente tienen requerimientos muy altos de insulina, porque no producen nada. Entonces, a menos de que sea un paciente muy delgado, que tenga una ingesta calórica muy bajita, etcétera, pues no. Generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 utilizan 0.5 a 1 por kilo de peso, o sea, sí utilizan más insulina. Pero digo, existen todos los escenarios, finalmente no somos libros, o sea, puede pasar cualquier cosa y hay que ajustar el esquema pues dependiendo del paciente que tengamos enfrente y ver qué le funciona, qué no le funciona. ¿Qué más? Me preguntan, con relación al ejercicio, ¿se sugiere un tiempo máximo de inyectarse insulina o antes o después del ejercicio? ¿Influye el lugar del cuerpo? Pues el lugar del cuerpo, como les digo, siempre tiene que ser subcutáneo, no importa en dónde sea, pero pues no lo apliquen en los músculos, ¿ok? Tiene que ser en la grasita. Ahora, con el ejercicio, esto es muy buena pregunta, porque sí hay que darle ciertas indicaciones a nuestros pacientes. Pacientes que utilizan insulina, lo ideal es que nunca empiecen el ejercicio con menos de 100 de glucosa. Si tienen menos de 100, tienen que consumir carbohidratos antes de empezar a hacer ejercicio y que nunca le empiecen con más de 250, ¿ok? Estos son los dos puntos de corte que generalmente les prohibimos el ejercicio. Entonces, si están altos hay que aplicarse insulina, si están menos de 100 hay que empezar el ejercicio, ¿ok?
Pero recordemos que finalmente, dependiendo si es basal o es un bolo, pues se utiliza ya sea cada 24 horas, que esa se pone independientemente de que haya ayuno o no, y los de los bolos se ponen antes de las comidas pues grandes del día. Las 2 horas se cuentan desde que se empieza a comer o al término de la comida. Súper buena pregunta. Se empiezan a contar con el primer bocado, ¿ok? Entonces tomamos la glucosa antes de empezar a comer, primer bocado y ahí empieza a correr tiempo. Se empieza a tomar a las 2 horas de haber empezado a comer, es cuando se toma la glucosa. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre cetoacidosis diabética y cetosis nutricional? Ok, bueno, esta es una pregunta ya muy técnica, supongo que hay varios nutriólogos por aquí. La cetosis es un proceso, las cetonas son como la fuente secundaria de energía que produce nuestro cuerpo cuando no hay glucosa disponible. O sea, con el ayuno, pues vamos a producir cetonas porque no hay carbohidratos disponibles, ¿ok? O sea, no hay energía disponible, entonces nuestro cuerpo empieza a producir cetosis, que es la nutricional. En la cetoacidosis diabética el tema es que no haya nutrientes, es que nuestro cuerpo no los puede procesar porque no hay insulina, ¿ok? Entonces es una producción de cetonas sin control, ¿ok? Asociada a hiperglucemia. En la cetosis nutricional es asociada al ayuno o a dietas muy bajas en carbohidratos. Entonces, pues sí son cosas pues muy diferentes. Por cierto, pacientes con diabetes que utilizan insulina, pues están contraindicadas las dietas cetogénicas, ¿ok? Porque les podemos desencadenar este tipo de complicaciones. ¿Qué más? Voy a leer un par más porque tenemos muchas preguntas. Los agradezco muchísimo su participación. ¿Qué pasa si la insulina se cristaliza? Ya no sirve, hay que mantenerla en su forma líquida siempre, ¿ok? O caducó o algo le pasó. Entonces, pues no hay que aplicar ese tipo de insulinas. Habrá un cambio muy drástico entre aplicar primero por Pluma de Rápida y después cambiar a Humalog. El Humalog es una marca de Lispro, entonces la podemos encontrar incluso en Pluma. O sea, el tema aquí no es la presentación, sino qué tipo de insulina estamos utilizando pues, para aprender a prescribirla y a saber cómo va a funcionar. Pero no, hay pacientes que tienen su frasco de Humalog o de Lispro, y luego utilizan Pluma y pues es la misma sustancia, es a lo que voy. Y bueno, última pregunta. ¿En cuánto tiempo inicia el efecto de la glargina? Generalmente en media hora, ¿ok? Acuérdense que no hace pico, pero en media hora ya la tenemos pues en sangre trabajando. Pues creo que con esto cerramos las preguntas. Les agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias, Bárbara. La verdad es que creo que estuvo súper, súper interesante la plática que nos acabas de dar. Que se quedaron un montón de preguntas, pero sí eran muchísimas. Y antes de que se me vayan, la verdad es que nada más quisiéramos platicarles un momento. Había una pregunta que era si había consultas en línea y esa me voy a tomar la libertad de contestarla yo. Nosotros, esta plática fue traída por Hormony. Nosotros somos una clínica online dedicada específicamente al cuidado de la diabetes y el acompañamiento pues, a pacientes que viven con diabetes. Nuestra misión es que cada paciente se sienta en un espacio seguro, profesional, confiable y atendido en sus necesidades de salud de manera integral. Somos una clínica donde donde los pacientes van a encontrar tratamiento tanto del lado médico con un endocrinólogo como del lado nutricional. Y el objetivo, lo que nosotros queremos traerles a ustedes es que encuentren a todos los profesionales que requieren para la atención de la enfermedad en un solo lugar. ¿Por qué es importante esto? Porque en este esquema los profesionales pueden trabajar de la mano, o sea, no es que tú pues tengas que buscar a uno por acá y uno por allá, y finalmente pues te estén dando instrucciones que se contrapongan entre ellas o que no se estén hablando porque cada uno está haciendo descubrimientos en independiente, pero también pues que finalmente vas a tener un tratamiento integral en un solo paquete. Lo que queremos ofrecerles es atención con los mejores especialistas, flexibilidad de ubicación y de horarios. Al ser una clínica online, ustedes pueden atenderse de cualquier parte del país, incluso
diría del extranjero, recordando que nosotros nos apegamos a las normas mexicanas. Es atención que se acomoda a tus necesidades. Yo lo he hecho es poder tomar una sesión en medio de un día de trabajo, metiéndome a una salita para yo poder estar a gusto. Son equipos multidisciplinarios, como les contaba, y pues herramientas para que tú tengas el control de tu tratamiento. Cuando ustedes entran a un tratamiento a través de nosotros, agendas tu sesión, se te manda un link y lo único que vas a tener que hacer es darle clic a ese link. No tienes que bajar nada, no tienes que batallar con absolutamente nada. Lo que sí les recomendamos es que desde la primera cita ya pueden acudir con laboratorios para que ustedes saquen el mayor provecho de todas las citas y no se esperen a que ya sea la segunda o la tercera vez que vean a su especialista para llevar pues, los datos propios de ustedes. Si ustedes no saben qué laboratorios hacerse, pueden acercarse con nosotros y nosotros tenemos un listado ya prehecho de cuáles se pueden hacer para que ustedes saquen el mayor provecho de todas las sesiones. ¿Y a qué nos gustaría invitarlos esta noche? Que me parece muy importante. No que se vayan directo a ya agendar con nosotros, pero los queremos invitar que si ustedes recibieron un WhatsApp para conectarse hoy, si ustedes nos escribieron por Instagram, si ustedes nos escribieron por Facebook, por el medio que nos hayan encontrado ustedes, escríbanos para pedir informes. Nosotros tenemos gente específica que está dando seguimiento a cada uno para poder recomendarles el mejor tipo de tratamiento que necesiten acceder. Y estaremos, o sea, y se contesta, la verdad es que de manera bastante rápida. Si ustedes entran a nuestro sitio, que ahí lo pueden ver en casi cualquier lado, pero es hormony.com.mx, también tenemos un clic directo para el WhatsApp con una de estas personas que está lista para responderles cualquier pregunta que necesiten. Y dicho esto, creo que ahora sí les agradezco mucho a todos por haberse conectado el día de hoy. Te agradezco mucho a ti, doctora, por toda la información que nos diste, que creo que fue de muchísima utilidad y estuvo súper interesante. Gracias a todos por conectarse, por sus participaciones y pues estaremos encantados de atenderlos en Hormony próximamente.